Dios los bendiga, amados hermanos. Sean bienvenidos a este refrigerio con Cristo a través de su eterna palabra. Tengan la amabilidad de dirigirse conmigo al libro de Segunda de Pedro, el capítulo 1 y el versículo número 19. Y el Señor Dios nos dice así a través de su palabra, leyendo en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Damos a Dios, nuestro Padre Celestial, el más sincero agradecimiento por permitirnos leer este maravilloso versículo de su palabra, y rogamos al Dios Todopoderoso que conceda bendiciones al estudiar este pensamiento. ¿En qué tiempo profético estamos? ¿En qué tiempo profético estamos? Y quiero invitarlos a que estudiemos juntos la profecía. Aquí en el versículo leído dice, tenemos también la palabra profética más segura. Entonces, tenemos una palabra profética. Y la palabra profética es la profecía. Ahora, la profecía en sí es toda la palabra escrita de Dios. Y la palabra escrita de Dios no fue traída por voluntad humana, conforme segunda de Pedro, el capítulo 1, y el versículo número 20 y 21 que nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia, siendo un libro de profecía, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue lo que se le ocurrió a un hombre, no fue lo que se le ocurrió a un profeta, sino que el Espíritu de Dios, el cual es el espíritu de la profecía, inspiró a sus siervos, inspiró a sus hombres para traer no la profecía que salía de ellos, sino que venía de Dios a través de ellos, como canales, como conductos regulares o instrumentos del Dios Altísimo, para poder expresar la profecía no por la voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Entonces, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 20, nos dice que no debemos de menospreciar las profecías. La razón por la cual el mundo se encuentra en el estado en que está, y la mayoría de personas están en la condición nerviosa y en la condición espiritual que se encuentran, es por menospreciar las profecías. Debemos a las profecías de Dios apreciarlas, no ignorarlas, no menospreciarlas, sino darles el valor que se merecen, porque es la palabra de Dios. En primera a los Corintios capítulo 14 versículo 22 dice así el Señor Dios a través de su palabra, hablándonos de que tenemos una señal, los creyentes, y esta señal para los creyentes es la profecía, pero para los incrédulos hay otra señal, el cual es el hablar en lenguas. Eso lo dice en primera a los Corintios capítulo 14 verso 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, las lenguas son un don de Dios y sí, son una señal, pero son una señal bíblica para los incrédulos. Pero la profecía, la palabra de Dios, es una señal no a los incrédulos, sino a los creyentes.
porque los que van a prestar verdadera atención sincera a la profecía son los creyentes. Recuerden el pensamiento que estamos estudiando. ¿En qué tiempo profético estamos? Muy bien. Entonces, en San Mateo, capítulo 13 y el versículo 14, vamos a dar lectura a este precioso versículo. San Mateo, capítulo 13, versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Entonces, con este versículo queremos sentar una base bíblica, y es que toda profecía tendrá su fiel cumplimiento. Aquí en San Mateo 13 se estaba hablando de que hay una escritura que se estaba cumpliendo en ese tiempo. ¿Cuál escritura? La escritura de Isaías, que decía: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Eso está establecido en Isaías capítulo 6, versículo 9 al 10. Amén. Muy bien, entonces ahora vamos a ver qué significa la palabra profecía. La palabra profecía significa la predicción exacta de los eventos que van a acontecer. Es predecir con exactitud lo que va a acontecer. Entonces, por medio de la profecía, entendemos lo que va a suceder. Dice el profeta de Dios en el mensaje Eventos aclarados por profecía. Ahora, la Biblia es un libro distinto a todos los demás libros sagrados. La Biblia es un libro distinto. Es un libro de profecía, prediciendo eventos futuros, y también es la revelación de Jesucristo. Así que este libro es el libro más hermoso que existe sobre la tierra. Y es el libro más sagrado para nosotros. Y este libro es el libro de la profecía. Y también este libro, la Biblia, es la revelación de Jesucristo. La palabra Biblia significa reunión de libros. Y la Biblia consta de 66 libros. De Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. Génesis, que significa el principio o el origen de todas las cosas, y Apocalipsis, que viene de revelación. Génesis nos habla del principio y Apocalipsis nos habla del final. Bien, ahora sigue diciendo el profeta de Dios: los eventos que vemos aconteciendo son absolutamente mostrados en la Biblia para cada edad. Correcto. Entonces vemos que cada evento que acontece ahora mismo en tiempo presente y todo evento que aconteció en pasado, Dios ya lo profetizó en su palabra. Entonces, los eventos proféticos son aclarados por profecía. Amén. Y hay un solo espíritu con E mayúscula, perfecto, que puede predecir perfectamente lo que va a acontecer. Y es el Espíritu de Dios. Porque el espíritu de la profecía es el Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo es el Verbo, es la palabra. Y la palabra profetiza perfectamente lo que va a acontecer. Así sucedió en el pasado, así sucede en el presente y así sucederá en el futuro. Entonces, al gran Dios infinito, al gran Dios eterno, el cual conoce el fin desde el principio, a Él le es fácil predecir los eventos a futuro. Él ya sabía de lo que estamos ahora mismo nosotros viviendo. Él ya lo sabía de antemano. Por eso encontramos en su palabra que hay muchas escrituras que profetizan
el tiempo en que vivimos hoy en relación a esta pandemia. A consideración tenemos San Lucas capítulo 21 verso 11, que nos dice así el Señor Dios a través de su bendita palabra. En San Lucas capítulo 21 versículo 11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Entonces, vemos que esta escritura se está cumpliendo en este tiempo. Grandes terrores, grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias en diferentes lugares. Esta escritura es aplicable al día de hoy. Otra escritura aplicable al día de hoy, Isaías capítulo 26, verso 20 y 21. Estamos mirando en qué tiempo profético estamos viviendo hoy. Isaías capítulo 26, verso 20 y 21 nos dice así el Señor Jesucristo a través de su palabra. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Hermanos, esta escritura es también aplicable a este tiempo. Las disposiciones gubernamentales han cumplido Isaías capítulo 26 versículo 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, o sea, en tus hogares, en tu casa. Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Por eso, mediante la profecía, vemos que esta pandemia es temporal. Porque he aquí, dice el verso 21, he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces nos está hablando de que habrá mortandad. Y vemos que esta escritura también se cumple el día de hoy. Muy bien. Y hay muchas escrituras que pueden ser aplicables a esta pandemia y a todo lo que está sucediendo actualmente. Y eso es el espíritu de la profecía, hablándonos de antemano, cientos y miles de años atrás, para este tiempo. Muy bien. Entonces, pero no solamente se cumplen las escrituras en cuanto a los juicios de Dios en este tiempo. No solamente se cumplen las escrituras para declararnos que hay una peste destructora. No solamente se cumplen las escrituras para mostrarnos que hay un principio de dolores, sino que también hay unas escrituras y hay un grupo de escrituras que nos habla del tiempo profético en que vivimos. Porque el tiempo profético en que vivimos no solamente es que estamos ahora mismo padeciendo las circunstancias de una pandemia, con todo lo que conlleva la crisis económica, la crisis sanitaria, los terrores, los hombres desfalleciendo en su corazón por el terror de la expectación de las cosas que sobrevendrán, muriendo de infartos. Entonces, no solamente esas escrituras y no solamente ese evento profético está sucediendo el día de hoy, sino que hay algo mucho más grande, hay algo mucho más mayor. Hay un terreno profético que se está desenvolviendo en este tiempo. Y hay escrituras y hay cumplimientos de las escrituras que toda persona podrá ver. Toda persona puede ver. Pero hay cumplimientos de las escrituras y cumplimiento de la profecía que solamente el predestinado podrá alcanzar a ver. Queremos colocar una base bíblica. Hace aproximadamente 2000 años, la primera venida del Mesías, la primera venida del Señor Jesucristo se desenvolvió.
Y este gran evento y este gran acontecimiento solamente fue visto por aquellos quienes fue dado de antemano para verlo. Y un gran número de personas religiosas nunca pudieron ver que las profecías dadas en el Antiguo Testamento se estaban cumpliendo perfectamente y exactamente en el ministerio del Señor Jesucristo, que fue el cumplimiento exacto de la primera venida del Señor. Recordemos que su primera venida fue para redimir a su iglesia. Pero, ¿por quiénes fue rechazado? Dice el Señor en en San Juan capítulo 1, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque Él no vino conforme sus lentes denominacionales, sino más bien Él vino por medio de los lentes del Espíritu de Dios, manifestando perfectamente que lo que fue hablado en las Escrituras se estaba cumpliendo en Él en la perfecta voluntad de Dios. Entonces, apareció el Mesías y desde su nacimiento Él cumplió la profecía. Todas las escrituras que fueron previamente habladas por los profetas se cumplieron perfectamente en el Mesías. Pero ¿por qué aquellos que ayunaban todos los días? ¿Por qué aquellos que leían la Biblia todos los días, la Torá todos los días? ¿Por qué lo rechazaron? Es también porque se estaba cumpliendo la profecía. Tienen ojos, mas no pueden ver. Tienen oídos, mas no pueden oír. Hermanos, Dios mismo había cegado aquella edad, porque si Dios no ciega aquella edad, ellos hubiesen podido alcanzar a ver al Mesías, pero no lo pudieron ver. Solamente aquellos a quienes fue ordenado que lo vieran. Y en el tiempo actual en que vivimos, las denominaciones, con sus enseñanzas contrarias a la profecía, a la palabra de Dios, han cegado a las personas y han cegado a los religiosos para no alcanzar a ver que realmente hoy también estamos viviendo en los eventos de la segunda venida del Señor. Y no es que se van a dar los eventos de la segunda venida del Señor a futuro, sino que ya está el Señor Jesucristo descendiendo en su primer paso para alcanzar a su novia. Hermanos, quiero mostrar humildemente, pero de una forma cierta por medio de las Escrituras, que estamos en qué tiempo hoy nos encontramos proféticamente hablando. Queremos mostrar por las Escrituras el tiempo profético en que vivimos, pero colocar una base, la base escritural de lo que sucedió en la primera venida del Mesías. Ahora, el Señor Jesucristo habló y vivió las Escrituras que de Él fueron habladas. Por ejemplo, quiero citar algunas de ellas. En Génesis capítulo 3, versículo 15, fue hablado de que Él nacería de una mujer, y lo cumplió. En Génesis 22, versículo 18, que Él vendría de la descendencia de Abraham, y lo cumplió, mis hermanos. En Isaías capítulo 7, versículo 14, fue hablado de que una virgen concebiría, y Él nació de una virgen, amén, no siendo hijo de José, ni hijo de María, sino hijo del Altísimo, porque el Espíritu Santo lo engendró en la matriz de una virgen. Entonces, Isaías 7:14 lo cumplió perfectamente. En Miqueas, el libro de Miqueas, este hermoso libro de Miqueas, el capítulo 5 y el versículo 2, fue hablado de que Él nacería en Belén de Judea, y lo cumplió. En Isaías capítulo 40, versículo 3, y en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Ojo a estas profecías. Fue hablado de que antes de su ministerio,
antes de que Él comenzare a obrar, habría un precursor. En Isaías 43 nos habló de una voz que clamaría en el desierto, y en Malaquías capítulo 3 versículo 1 nos habla de un mensajero que vendría delante de su preciosa faz, un precursor de su primera venida. Amén. En Zacarías capítulo 9 versículo 9 nos habló el profeta Zacarías de la entrada triunfal a Jerusalén y de que él vendría montado sobre un pollino, sobre un asno. Y así fue como él entró triunfalmente a Jerusalén. En Salmos capítulo 41 versículo 9 fue hablado de que él sería traicionado por uno de sus amigos. Y así fue. Judas el Iscariote lo traicionó por 30 piezas de plata. Y la profecía se cumplió. En Isaías capítulo 50 versículo 6 fue profetizado que él sería golpeado y escupido. Y así fue cumplida la profecía. En el Salmo capítulo 69 versículo 21 fue profetizado de que él tendría sed y le darían a beber vinagre. Entonces, ninguno de los acontecimientos, ninguna de las obras del Señor Jesús fueron casualidad. Fue el cumplimiento exacto de la profecía. En el Salmo 22:1 fue hablado de que él exclamaría: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces aquellos eventos fueron eventos que fueron cumplidos mediante profecía y fueron aclarados mediante profecía, porque Dios es su propio intérprete. En Isaías capítulo 53 versículo 9 fue hablado de que él sería sepultado en la tumba de un rico, y así fue. Con los ricos fue en su sepultura, y en su muerte fue con malhechores. Hermanos, la profecía se cumplió. Y en el Salmo 16, del 8 al 11, fue hablado de su resurrección, que no dejaría a su santo ver corrupción. Entonces, desde su nacimiento hasta su resurrección, fue el cumplimiento perfecto de la profecía. Bien, hermanos, pero no podemos ignorar que aquellos que deberían de haber estado ojo a la profecía no pudieron alcanzar a verlo. Lo rechazaron, lo escupieron, lo crucificaron, lo expusieron desnudo con una muerte capital. Pero él era el fiel cumplimiento de todas estas profecías y cientos de profecías más en el Antiguo Testamento. Entonces, si nos hubiese tocado a nosotros vivir en el tiempo de la primera venida del Señor, habiendo sido ordenados para ver el evento y los eventos cumpliéndose y declarándose mediante profecía, nosotros tendríamos realmente el derecho de haber expresado y dicho que la Escritura se estaba cumpliendo exactamente en nuestro tiempo. Pero no fuimos predestinados para ese tiempo. Más bien fuimos predestinados para otro tiempo, para este tiempo. La pregunta de hoy no es ¿en qué tiempo profético vino o se desarrolló la primera venida del Mesías? ¿O en qué tiempo profético se desarrolló la destrucción por agua en el mundo antediluviano? No, mis hermanos, la pregunta es hoy la siguiente: ¿en qué tiempo profético vivimos hoy? Porque así como hubieron escrituras que se cumplieron para la primera venida del Mesías, también hay escrituras que se están cumpliendo para nuestro tiempo. Y no solamente las escrituras que hablan del terror de una peste, que hablan del virus, que hablan de la peste destructora, que hablan de esconderse en nuestros hogares hasta que la indignación del Señor pase.
no solamente esas escrituras, mis hermanos. Quiero, en el temor de Dios y basado en el mensaje del tiempo del fin, declararles a ustedes, mostrarles a ustedes, amados hermanos, algunas de las grandes escrituras que se están cumpliendo el día de hoy. Bien, ¿en qué tiempo vivimos hoy? No estamos en el tiempo de su primera venida, sino que más bien vivimos en el tiempo de su segunda venida. La segunda venida del Señor Jesucristo ya no es para salvar, para redimir a su iglesia, para derramar su sangre en propiciación por sus pecados, por nuestros pecados, sino que ahora su segunda venida es más bien para venir a encontrarse con su iglesia, con su novia, con su esposa en el aire, conforme Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo número 16, que nos dice: porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. De todas estas expresiones eternas que fueron habladas por la inspiración del Espíritu de Dios a través del gran apóstol San Pablo, ¿qué escritura ya se ha cumplido? ¿Qué porciones se van a cumplir? Recordemos que la palabra de Dios está escrita con puntos y con comas, y una coma puede representar un espacio de tiempo. Ahora, ¿ya nos encontramos con el Señor en el aire? No, nos encontraremos, recordando que ese evento profético está a la puerta. Ese evento profético está demasiado cerca. Entonces, de todos estas hermosas expresiones de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 y verso 17, ¿qué escritura se ha cumplido? Dice aquí el Señor una vez más por medio de su palabra: porque el Señor mismo, ¿cuál Señor? El único Señor, el mismo Señor, porque hay un solo Señor, y ese es el gran Dios todopoderoso, con voz de mando. Entonces, está escrito en la palabra que habrá una voz de mando, sinónimo a una voz de aclamación, sinónimo a un mensaje profético, que Él lo enviará para el tiempo final. Voz de mando. También dice con voz de arcángel. La voz de arcángel será el segundo paso en la venida del Señor, en su segunda venida. ¿Qué es la voz de arcángel? Es la voz que levantará a los muertos en Cristo. No la resurrección general, no, la de Apocalipsis 20, no, sino la primera resurrección, cuando los santos que duermen en Cristo, aquellos que han partido del Nuevo Testamento hasta esta edad, resucitarán primero. ¿Y qué los levantará? La voz de arcángel. Luego dice la trompeta de Dios. ¿Qué es la trompeta de Dios? Es la voz que nos reunirá para la traslación. ¿La traslación de quiénes? La traslación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Los que habremos quedado, porque San Pablo dijo: les digo un misterio, no todos dormiremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta. También dice que los que habremos quedado no precederemos a los que durmieron, sino que el mismo Señor descenderá del cielo con voz de aclamación. La voz de aclamación es un mensaje que Dios ya nos envió por medio de Elías el profeta. Entonces, el mensaje que Dios nos ha enviado
es el cumplimiento de la profecía. ¿En qué tiempo profético vivimos hoy? Vivimos en el tiempo profético del cumplimiento de la voz de aclamación. Porque la voz de aclamación, la cual es la voz de mando, es el primer paso del Señor Jesús en su descenso. No para pisar tierra inmunda, porque esta tierra está inmunda y contaminada por causa del pecado, sino que esta tierra tendrá que ser purificada, santificada por el fuego santo de Dios. Primero, por el poder atómico, conforme Malaquías capítulo 4, versículo 1, que nos dice que vendrá el día ardiente como un horno, y a todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá y el Señor los abrazará. No habla de abrazar con sus manos santas, habla del juicio de Dios, abrazar, quemar. Entonces, luego vendrá el poder del fuego santo de Dios, que limpiará la era, que limpiará esta tierra y todos los cielos de toda contaminación. Antes de eso, el Señor Jesucristo no pisa esta tierra. ¿Dónde será nuestro encuentro con el Señor? Conforme Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, será en el aire. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, amén, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, no en la tierra, en el aire, en una dimensión, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria sea a su bendito nombre. Entonces, vemos que el rapto no será al estilo de las películas religiosas que hablan del rapto. Estaremos sentados o predicando o manejando nuestros vehículos, o viajando en un avión, o caminando, y entonces desaparecimos. Y se cumplió la escritura del rapto. Hermanos, realmente no es así. Primeramente, Dios empieza a cumplir profecía. ¿Cuál profecía? Voy a darles, con la ayuda del Señor, y como lo dije hace un momento, en el temor de Dios, porque hablar de profecía no es hablar de cualquier cosa. Hablar de profecía es hablar de los eventos que el gran Espíritu de Dios ha prometido que se cumplirían. Entonces, vemos que en el tiempo actual, en el día de hoy, vemos que vivimos en un tiempo que ya fue profetizado por el Señor Jesús. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Cuando Él resucitó, cuando Él se presentó con pruebas indubitables de que Él había tenido el poder para volver a tomar su vida, porque así Él lo profetizó y dijo, yo tengo poder para entregar mi vida y luego para volverla a tomar. También Él dijo, destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Entonces vemos que Él no hablaba del templo de Salomón. Cuando Él dijo acerca de la señal que le sería dada a los judíos, dijo, la señal sería así como fue la señal de Jonás. Él estuvo 3 días en el vientre de ese gran pez. ¿De qué estaba hablando el Señor? Estaba hablando de la resurrección. Y sabemos que Él fue resucitado al 3er día. Antes que se cumpliese el 3er día, Él resucitó de entre los muertos. Luego Él ascendió a la diestra de la majestad del Padre. En la diestra, en el poder de Dios. Porque todo poder le fue dado a Él. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, hermanos, cuando Él ascendió, a Él le fue dada la revelación de las obras que el Señor Dios haría para los gentiles.
Entonces en Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 1 nos dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¡Qué hermoso! Entonces, dentro de esta gran revelación, no de Juan, no del ángel, sino de Jesucristo, tanto Juan como el ángel fueron los instrumentos de Dios para que nos llegue a nosotros esta profecía. Y en esta gran profecía, en esta gran revelación, declara en Apocalipsis capítulo 1 la deidad de Jesucristo, la gloria séptuple de su persona. Pero en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 nos habla de 7 edades de la iglesia. Fueron tomados sus nombres de las 7 iglesias que el apóstol San Pablo estableció en Asia Menor. Y el Señor tomó las características de cada edad para hablar de las edades, tiempos futuros en que estaría su iglesia, desde Éfeso hasta la edad de la Odisea. Entonces, habló de la primera edad de la iglesia, la edad de Éfeso, que se cumplió proféticamente hablando, desde el verso 1 de Apocalipsis 2 hasta el verso número 7, y su mensajero fue San Pablo. La segunda edad de la iglesia, que fue la edad de Esmirna, desde el verso 8, estoy hablando de Apocalipsis 2, hasta el verso número 11, y su mensajero fue Ireneo. La tercera edad, que fue la edad de Pérgamo, que comenzó proféticamente hablando en el versículo 12 hasta el versículo número 17, y su mensajero fue fue San Martín. La cuarta edad, que fue la edad de Tiatira, desde el verso 18 hasta el verso 29, y su mensajero fue Colombo. Ahora en Apocalipsis 3 nos habló de la edad de Sardis, desde el verso número 1 de Apocalipsis 3 hasta el verso número 5, y su mensajero fue Martín Lutero. Amén. Ahora desde el verso 6 hasta el verso número 13 nos habló de la edad de Filadelfia. Su mensajero fue Juan Wesley, y esta edad fue la edad de Filadelfia, la edad de la obra misionera, la edad del amor fraternal. Pero la última edad de la iglesia, en el tiempo final, está profetizado en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al verso número 22, la cual es la edad de la Odisea. Y empezó esta edad de la Odisea conforme al mensaje de Elías el profeta en el año de 1906. Así que, hermanos, ¿en qué tiempo profético vivimos? Estamos exactamente en Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 14 al versículo número 22. ¿Qué sucede en Apocalipsis capítulo 3 del verso 14 al 22? Hay un mensaje que viene directamente al ángel de la iglesia en la Odisea. Este ángel de la iglesia fue enviado a la Odisea. Este ángel es el mismo ángel de Apocalipsis 17, que nos declara que en los días de su profecía serán declarados todos los misterios, y el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Declarado en Amós 3:7, que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y este ángel, este mismo ángel de Apocalipsis capítulo 3 verso 14, es el fiel cumplimiento de Malaquías 4:5, que nos dice que él enviaría a Elías el profeta antes que se cumpla, antes que aconteciese el día grande y terrible de Jehová, que sería la gran tribulación. Así que Apocalipsis 3, desde el verso 14
al verso 22 es antes de la gran tribulación. Entonces, hay un mensaje que viene a declarar y a condenar a la Odisea. La Odisea es una edad, es la edad pentecostal denominacional, en donde están todas las denominaciones religiosas y todos los sistemas organizados que han cegado a la gente a no creer en la verdad de Dios, en el mensaje de la hora. Entonces viene el gran espíritu de Elías en su cuarta venida a través de un hombre escogido por Dios, ungido, y declara la condición de la Odisea. ¿Y qué les dice? Miserables, cuitados, pobres, ciegos, desnudos, y lo peor, que no lo saben. Eso está declarado en Apocalipsis capítulo 3, verso 15 al 17. La condición tibia de la Odisea. La cosecha de la siembra denominacional por Oral Roberts, Billy Graham. Iglesias denominacionales apartadas de la perfecta voluntad de Dios, dadas al placer denominacional, dadas al dinero, comprometidos con sus sistemas religiosos organizados, lejos de la verdad perfecta de Dios. No pueden levantar una novia para Cristo en esos sistemas. Allí está metida la política, allí están metidos todos los sistemas, el cosmos de este mundo están completamente en la Odisea. Pero también a través del mensaje de este ángel mensajero, de Elías el profeta, también Dios ha traído, ¿qué ha traído? Ha traído la medicina, la vacuna, la sanidad. Entonces les declara la gran oportunidad que hay, la puerta abierta que hay hoy para aquellos predestinados que oirán la voz de Dios, para aquellas ovejas que oirán la voz escritural siendo revelada. Entonces les declara y les aconseja que compren de mí, dice el Señor, oro refinado en fuego. ¿Qué es oro refinado en fuego? Estoy en Apocalipsis 3:18. Ese oro refinado en fuego es deidad, y deidad es Cristo, es la palabra. Amén. Es recibir la palabra con fe. Amén. Gratuitamente. Para que seas rico, riqueza espiritual, haciendo tesoros en el cielo. Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, la desnudez espiritual. Y unge tus ojos con colirio para que veas, hablando de los ojos espirituales. Entonces, trayéndonos un mensaje que es la simiente incorruptible, para que tengamos un nacimiento, no de la simiente corruptible denominacional, porque bautistas, con mucho respeto, bautistas producen hijos bautistas, católicos romanos producen hijos católicos romanos, pero, hermanos, la palabra simiente incorruptible produce hijos de Dios, hijos de la simiente palabra de Dios, hijos nacidos de nuevo, para poder ver y entrar y poseer el reino de Dios. Entonces, hermanos amados, viene la reprensión a través de Elías el profeta, declara la condición desnuda, miserable, cuitada, pobre de la Odisea, pero trae también las vestiduras para la novia, trae también el mensaje de aclamación para hacernos resurgir como novia de Cristo. Y nos declara que esto es individual, al que venciere. No dice a los que vencieren, sino al que venciere, porque la novia de Cristo se conforma de individuos, uno a uno, que entramos por un espíritu en el cuerpo de Cristo. Entonces, así como la primera edad y sucesivamente tuvieron un mensajero, también la séptima edad tiene un mensajero, y es Malaquías 4:5, Elías el profeta, profetizado en San Mateo 17:11, que nos dice que a la verdad Elías vendría primero y restauraría todas las cosas. Entonces, 7 edades, 7 mensajeros. Y esta séptima edad, al final de la séptima edad,
Dios está haciendo cosas gloriosas. Dios está desarrollando su programa para este tiempo. ¿Y qué está haciendo el gran Espíritu de Dios? Entonces Dios levantó un mensajero, nuestro precioso hermano William Marion Branham, cumpliendo la profecía y las grandes profecías predichas para él y en beneficio para el resto del cuerpo de Cristo. Entonces, siendo él el cumplimiento de Malaquías 4:5, trajo un mensaje que restauraría nuestra fe a la fe de los padres. ¿Cuáles padres? Los apóstoles. Entonces, así de esta manera, precursando la segunda venida del Señor Jesucristo. Vemos entonces que voz de aclamación nos ha sido dado y que estamos al final de la voz de aclamación. Dios está llamando a los pocos que faltan. Dios está permitiendo que esta pandemia sacuda el mundo para tratar de una manera especial con la novia de Cristo que hemos quedado sobre la tierra. Porque hay un mensaje y este mensaje nos está alineando. Este mensaje nos está diciendo: no nos salgamos de la fila. Marchemos firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, porque el Señor nos ve. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué está a punto de suceder? Está a punto de suceder la primera resurrección, que voz de arcángel levante a los que duermen. Pero antes de voz de arcángel y antes de trompeta de Dios, que nos reunirá para la gran traslación, donde la gran columna de nube, el gran Espíritu de Dios, nos levantará en el poder de traslación, donde nos reunirá con los santos del Nuevo Testamento y de todas las edades, cada edad en su orden, y nos levantará a esas ondas del gran poder omnipotente de Dios para ser presentados a nuestro amado esposo, a nuestro Señor Jesucristo en el aire. Pero antes de ello, porque allí en ese encuentro, hermanos, habrá una gran fiesta con el Señor Jesucristo, una gran ceremonia. Aquí dijimos el sí a Cristo y allá tendremos una gran ceremonia de bodas con el Señor, entendiendo que las bodas del Cordero empezaron aquí en la tierra, que vida eterna no se comienza ya en el cielo, vida eterna se comienza aquí en la tierra, en el altar, con una decisión de poder aceptar a Jesucristo, la palabra, en base a las Escrituras. Antes de la gran cena de bodas del Cordero, antes de que regresemos con Él conforme a Apocalipsis capítulo 19, queremos centrarnos no en lo que va a pasar, sino en lo que está pasando actualmente. ¿En qué tiempo profético vivimos hoy? Estamos viviendo, para finalizar, pensaba hacer este video un poco más corto de tiempo, pero doy gracias al Señor que nos permite estudiar estas grandes verdades escriturales. Estamos viviendo en el tiempo profético de Malaquías 4, 5 y 6. Estamos viviendo en el tiempo profético en el que Él ya nos ha enviado a Elías el profeta, conforme las Escrituras, y nos ha dado un mensaje que vivir y una señal que desplegar. Un mensaje vindicado por la columna de fuego, un mensaje vindicado por la columna de nube. Las verdades de Dios siendo reveladas conforme las Escrituras. Un profeta vindicado, un profeta mayor, porque nunca una edad puede tener dos o más profetas mayores, sino uno solo. Pero bajo el ministerio de Malaquías 4:5, Dios ha levantado a Efesios 4:11, verdaderos apóstoles, constituidos por el Señor, porque Él mismo constituyó
apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto. Hermanos, estamos viviendo en esa escritura. Estamos viviendo en el terreno profético de Malaquías 4:5. En el terreno profético de estar bajo la luz del mensajero, conforme Efesios capítulo 4, 11 al 13. Estamos viviendo en el terreno profético, en el cumplimiento, en la aclaración de la profecía de San Mateo capítulo 17, versículo 11. Estamos viviendo en el cumplimiento profético de Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22, en las porciones que nos corresponde vivir a la novia de Cristo, llamada a salir de la Odisea, de la séptima edad de la iglesia, espiritualmente hablando, saliendo de la Odisea para subir a la edad mayor, a la edad de la palabra, la cual es la edad eterna, la cual es la edad del grano, la cual es la edad de el águila. Hermanos y hermanas en Cristo, estamos viviendo hoy en el tiempo perfecto de Dios, donde el mensaje del tiempo final, la cuarta etapa de la restauración prometida, se está desarrollando. ¿Y cuál es el fin de todo esto? ¿Qué es lo que Dios está logrando hoy con todo esto? Él lo está logrando. Él lo logrará, porque fue profetizado que Él tendría una novia para presentársela a sí mismo. Una novia, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, conforme Efesios capítulo 5. Entonces, el fin de todo esto es una ella, es una iglesia, es una novia simiente palabra, que está sobre la tierra hoy. Quizás algunos tienen que despertar en este tiempo, nacer de nuevo del Espíritu de Dios y entrar rápidamente en Cristo Jesús, para que puedan ver con sus ojos espirituales que hoy se ha cumplido esta escritura. Estamos viviendo en el terreno profético y en el cumplimiento profético de Malaquías 4:5. Dios no lidia en denominaciones. Dios no obra en las denominaciones. Realmente Dios está llamando de las denominaciones a sus escogidos. En este tercer éxodo, en este tiempo de plagas, para levantar a una novia para el rapto. El Señor Jesucristo los bendiga, mis amados hermanos. Espero que el gran Dios Todopoderoso nos pueda conceder de su mensaje cada día más y más luz para, primeramente, y así debe ser, creer todo lo que los profetas han dicho y creer lo que Dios nos ha hablado a través de su profeta, Malaquías 4:5, y poder cumplir sagradamente la profecía. Recuerden, hoy, el día de hoy, se están cumpliendo profecías. Profecías. Las denominaciones están cumpliendo profecía. La gran ramera y sus hijas, las denominaciones, están cumpliendo profecía. Las naciones están cumpliendo profecía. Israel está cumpliendo profecía. Rusia está cumpliendo profecía. Pero la novia de Cristo, por fe, usted y yo, siendo llamados a ser parte de la novia del Cordero, también estamos cumpliendo profecía. Que Dios los bendiga y vamos a orar y damos al Señor Dios nuestra vida y nuestro todo por el todo para poder conocerle aún más a Él en el poder resurrectivo. Yo los invito a cerrar sus ojos. Dios siempre obra de maneras perfectas y Dios siempre quiere aquietarnos para que lo conozcamos en el poder de la profecía. Recuerden, ayer Él cumplió profecía y hoy
Él también está cumpliendo profecía. Y usted y yo somos parte también de esa profecía. Oremos. Amado y excelentísimo Padre Celestial, el gran espíritu de la profecía, queremos darte gracias por permitirnos leer tu santa palabra. Y te damos aún muchas más gracias porque nos has enviado tu espíritu para revelarnos lo que tus profetas y lo que tu profeta, el séptimo ángel, nos ha declarado. Queremos, por lo tanto, Señor, vestirnos con las vestiduras de tu palabra. Queremos, Señor, también, Padre, aplicar en nuestros ojos espirituales el colirio. Señor, no ser tibios, laodeisaicos, sino estar encendidos en fuego en el espíritu del mensaje de la hora, viviendo nuestro gran avivamiento, el cual es el avivamiento de la novia, Cristo en nosotros, la esperanza, Cristo en nosotros, la esperanza de la manifestación de los hijos de Dios que traerá gloria a toda la creación. Por lo tanto, Padre, te honramos, te glorificamos, te magnificamos y te damos gracias por tus bondades en el nombre de Jesucristo. Y a toda persona, Señor, que ha podido ver esta humilde transmisión a través de mi manera o de la manera que tú has puesto en mí particular para poder expresar estas verdades. Ruego que los bendigas grandemente, Señor. Y aquellos que verán este video también sean bendecidos grandemente y sus ojos puedan ser abiertos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Shalom, mis amados hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios los bendiga grandemente.